Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora al creyente
dones de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Buenas tardes, hermanos, me da gusto saludarle por estos medios. Espero que se encuentre muy bien allá en casa, que esté listo para escuchar la palabra de Dios en esta tarde, para ser edificado usted y su familia, y que su comunión, hermano, espero que esté creciendo allá en casita, en oración, que esté leyendo, que esté al pendiente también de los anuncios de nuestros pastores y se esté preocupando también por la obra de Dios. La semana pasada quiero comenzar diciendo que tuve la bendición de compartir la palabra de Dios a 2 muchachos y me llevé una sorpresa bastante interesante. Ambos tenían problemas emocionales, ambos estaban bastante angustiados a causa de la pandemia y su concepto de Dios estaba muy distante del concepto correcto del Dios amoroso que tenemos, del Dios misericordioso, del Dios personal que encontramos en la palabra de Dios. Y eso me da la idea y nos alerta de que Satanás no está descansando para robarnos la paz, para alejarnos de la palabra de Dios, para hacernos sentir miserables, para robarnos el gozo que Dios nos da. Así que, hermano, ahora más que nunca es necesario que nos aferremos a Dios, que nos aferremos a su palabra, que confiemos con más fuerza en el Señor, que moremos bajo la sombra del Omnipotente, como aprendíamos el miércoles pasado con el pastor Guillermo, que esperemos en Dios como aprendimos también el domingo en la tarde con nuestro pastor José Manzano. Y en esta tarde vamos a evaluarnos, vamos a hacer un autoexamen de nuestra vida para saber si estamos creciendo o no en nuestra comunión con Dios, si estamos creciendo o no en nuestra confianza en Dios, para examinarnos de manera personal y ver si hemos madurado en obediencia o vamos para atrás así como el cangrejito. Porque es curioso que la gente hoy en día está buscando más a Dios, sí es verdad, está viendo muchas predicaciones, se está llenando de conocimiento teológico, pero no lo está viviendo. Sigue amargada, sigue preocupada, no comparte su fe, no transmite la paz que Dios da. La gente tiene comezón de oír de Dios, pero no lo demuestran en su vida, no demuestran su fe en Cristo. Tienen apariencia de piedad, pero su vida no da testimonio ni da evidencia de creer en Dios. Su vida no está brillando así como Dios quiere que seamos luz en este mundo. No hay una relación correcta con Dios, a pesar de toda la información que está disponible hoy en día y el esfuerzo que las iglesias están haciendo también por mantener a sus congregaciones alimentadas. Es por eso que, hermano, el día de hoy vamos a evaluarnos para ver si no hemos caído en algo así y podamos seguir creciendo tú y yo y cumplir la misión que Dios nos ha dejado como iglesia. La misión de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el evangelio de Jesús, que vino a morir por nosotros y que Él nos da una vida plena, nos da una vida abundante, nos da una vida de gozo, una vida de paz, una vida exitosa, aquel que le sirve, aquel que obedece su palabra. Y para comenzar vamos a orar. Así que te invito, hermano, allá en casita, que inclines tu rostro para orar. Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, no de manera intelectual ni teológica, Señor, sino de manera práctica, que podamos aplicar los principios de tu palabra para vivir como tú quieres que vivamos. Señor, queremos vivir para ti, no queremos vivir en preocupación, ni en estrés, ni en la mentira de Satanás, de llenarnos de conocimiento y no vivirlo, Señor. Queremos nosotros ser personas, hombres y mujeres fuertes en ti, firmes en la roca que es Jesús. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses.
capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Vamos a leerlos de manera pausada porque son pasajes bastante largos. Se va a dar cuenta que son bastante largos. Dice así el versículo 16 al 18 de capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Están bastante largos, ¿verdad, hermano? Antes de entrar de lleno a los puntos, vamos a entender el contexto del pasaje, de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica. La iglesia se estaba relajando. Estaban dándose permisos porque el apóstol Pablo ya no estaba entre ellos. Habían dejado de predicar la palabra, habían dejado a un lado la santidad y se estaban dando permisos. Comenzaban a vivir en inmoralidad porque no estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol les escribe en el capítulo 4, versículo 3. Hey, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Y los hermanos estaban batallando con eso, como nosotros también podemos batallar ahorita que no nos estamos congregando, ahorita que los pastores no nos están viendo, que no están los pastores en seguimiento, viéndonos constantemente en los miércoles, los sábados en jóvenes, los domingos, en la mañana y en la tarde, pero nosotros tenemos que seguir siendo fieles, tenemos que seguir adelante, tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón, guardarnos en pureza, porque esa es la voluntad de Dios. No es si el pastor está o no está, no es si me congrego o no me estoy congregando, no es si me lleno de conocimiento o no, es simplemente vivir para Jesús en donde me encuentre. Y el versículo 8 de capítulo 4 dice que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y no solo eso, en el pasaje la iglesia en Tesalónica también estaba dejando a un lado sus labores. No estaban trabajando. Los hermanos querían estar todo el día congregados y el apóstol les escribe, está bien, es bueno su deseo, pero el que no trabaje, que no coma. Y así tú y yo, hermanos, podemos estar todo el día detrás de una pantalla, escuchando mensaje tras mensaje. Podemos poner de pretexto, es que hay pandemia, es que no hay trabajo, pero la Biblia es clara y el que no trabaje, dice la palabra de Dios, que no coma. Así sea como sea, hermanos, nosotros tenemos que trabajar, sea de viene, sea de lavacoches. Tú y yo tenemos que ser diligentes y no relajarnos. Y más en trabajar para Dios, en lo espiritual, en compartir a otros, en esperar en Dios. Esa es la labor principal de un creyente, trabajar en lo bueno, en lo que edifica a los demás. Esa es la voluntad de Dios. Pero además la iglesia en Tesalónica, como no estaban cuidando la santidad, y no estaban siendo diligentes, la iglesia estaba triste a causa de partidas de hermanos fieles, hermanos que habían partido a la presencia del Señor, y eso generaba tristeza en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo tiene que escribir el versículo 13 al 18 de capítulo 4, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, les está diciendo el apóstol Pablo. No es un adiós, es un hasta luego. Allá nos veremos en el río, en el mar de cristal, para cantarle a Dios para siempre, como dice este precioso canto: oh, si nos congregaremos en Célica, hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que sale del trono de Dios. Así, hermano, que si hay algún hermano que haya partido querido y estamos nosotros tristes, pues tenemos que confiar en que algún día vamos a volver a ver a esos hermanos y vamos a estar congregados juntos para alabar el nombre de nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, también que este virus ataca tanto a creyentes
como incrédulos. Y como comentario quisiera ilustrarles esto. Mi papá tiene un amigo que su hermano es pastor, y esta persona se burlaba porque su hermano se enfermó y decía: yo por eso no voy a la iglesia. Ya ves, hasta los pastores se enferman, hasta los siervos de Dios se enferman, y yo que ando de arriba para abajo, y yo que ando bebiendo, a mí no me pasa nada. ¿Saben qué crees que pasó? A la semana se enfermó también. ¿Por qué? Porque este virus afecta a todos. Pero la confianza en Dios que debe de tener un creyente debe ser esperando en nuestro Dios. Es totalmente diferente. Y sabemos que hay hermanos fieles que se han ido, creyentes, y nos duele, pero debemos alentarnos al saber que un día los vamos a volver a ver. Esa es la promesa de Dios, de un Dios que no miente, de un Dios que no falla y que nos dice: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Así nos dice el Señor. Y ese es el escenario que tenemos en la iglesia en Tesalónica. Gente preocupada, gente ansiosa, relajada, que no espera en Dios, triste, temerosa de salir de su casa, llena de conocimiento, pero sin vivirlo. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, 16 al 18, mandamientos cortos, pero concisos, no tantas palabras, sino en práctica, sin tanta teología, para que si alguien que los vive pueda ser beneficiado. Es una evidencia. El que los vive, estos pasajes son una evidencia de alguien que es maduro en la fe y que está creciendo una vida espiritual fuerte, el que está viviendo una vida espiritual fuerte. Y número 1, vamos a el versículo 16 que dice: estad siempre gozosos. A veces no necesitamos tanto estudio para comprender la palabra de Dios. Es bien claro, estad siempre gozosos. ¿Quieres hacer una evaluación de qué tan maduro eres espiritualmente? Una evidencia es que debemos estar gozosos. Si tú estás todo el día afanado, preocupado, enojado, triste, y estás diciendo: es que nadie me quiere, ay, nadie me habla en la pandemia, no tengo amigos, como diría Shrek, estoy solito sin nadie aquí a mi lado. Si tú eres de ese tipo de personas, no estás siendo maduro en tu vida espiritual. Tu vida espiritual no está creciendo, ya te estancaste. Y debes recordar que el gozo del Señor es un mandamiento. El gozo de Dios no es opcional para el creyente y debemos esforzarnos para ser hombres y mujeres gozosos, felices a pesar de las circunstancias y de los problemas. Y el gozo del Señor no es que vamos a tener una sonrisa colgate todo el tiempo, pero sí es una realidad, hermanos, que los cristianos debemos ser las personas más felices que hay en el mundo, más felices sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados por Dios, porque tenemos un Dios que nos cuida, un Dios poderoso, un Dios que suple nuestras necesidades y que nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Nosotros no tenemos que ser personas enojadas, amargadas, tristes. Tenemos que ser hombres y mujeres felices, fortalecidos en el Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Aquel que no está feliz, que está todo el tiempo enojado, que está amargado, que está estresado, no es un hombre, una mujer madura en el Señor. No ha aprendido este pasaje, y este pasaje es que tenemos que buscar el gozo en el Señor. Esa es la evidencia de una persona, de un creyente que es maduro. El estar triste, el estar preocupado, no debe de haber eso en el corazón del creyente. Dice otro pasaje: estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, el gozo de Dios, esté en vosotros y vuestro gozo, el gozo de nosotros, sea cumplido. No es una felicidad momentánea que se basa en las circunstancias. El gozo de Dios es la confianza en las promesas de Dios que trae seguridad y alegría a la vida del creyente. Ese es el gozo que Dios nos da. No es algo pasajero, no es algo fugaz. Hermano, ¿has perdido el gozo? ¿Te sientes caído? ¿Te sientes cansado? Confía en las promesas de Dios, esa es la clave. Confía en que tu Dios va a suplir, porque solo eso puede darnos la seguridad y la alegría que nosotros necesitamos. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermano, el gozo de Dios no se basa en las circunstancias. Y Dios nos dice: estad siempre gozosos. No cuando me va bien, no cuando hay dinero,
no cuando el refri está lleno, no cuando todo marcha bien en mi vida, sino siempre, en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Esa es la primera evidencia de alguien que es maduro espiritualmente. Así que, hermano, yo te animo a que busques el gozo de Dios, porque esa es una evidencia de que tu vida está en constante crecimiento, de que tu vida está creciendo y que está anclada en Jesús. Otra evidencia, vamos a versículo 17, bien fácil, dice, orad sin cesar. Otra evidencia de una persona madura es que ora, tiene comunión con Dios y pasa tiempo hablando con Dios. Hoy en día tenemos bastante tiempo libre. Y lo curioso es que la mayoría de nosotros no está orando. Se gasta el tiempo en otras cosas, en leer, en enviar mensajes de WhatsApp, en ver series, en dormir. Pero la oración no es algo relevante para la gente hoy en día. Algunos dicen que no saben por qué orar. Otros ponen de pretexto de que no tienen tiempo. Otros de plano no lo ven como una necesidad. Pero hay dos cosas que distinguen a una persona madura espiritualmente. No es quien grita, no es quien habla bonito, no es quien habla en lenguas, no es alguien que tiene elocuencia, sino esas dos cosas son la lectura de la palabra de Dios y la oración, simplemente. Alguien que lee y que ora constantemente. Me vas a disculpar, pero si tú no estás leyendo, si tú no estás orando, no eres alguien maduro espiritualmente. Si tú no oras, cuando haya problemas, vas a estar buscando en otros lugares, vas a estar buscando en consejos humanos, en remedios caseros, en remedios de lo que te dice otras personas que no está basado en el consejo de Dios. Y si no sabes qué pedir, es porque no estamos leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia, vamos a saber por qué cosas orar y Dios nos va a bendecir. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada hay que preocuparnos. Si estamos nosotros preocupados, si estamos enojados, si estamos estresados, es porque no estamos descansando en la voluntad de Dios. Y la oración es la manera en que el ser humano descansa en la provisión de Dios. La oración es el arma poderosa del creyente para confiar en Dios, para descansar en su provisión. Y Dios nos da esa paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las personas no lo entienden, pero ahí está la paz de Dios guardándonos. Ahí está la paz de Dios que nos hace confiar. Ahí está la paz de Dios y la gente no lo entiende. Pero la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones. Es algo inexplicable. Pero tú y yo tenemos que estar en oración, hablando con Dios. Y cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, que es orar, entonces estamos siendo maduros espiritualmente. Hermano, pasa tiempo en oración. Dedícate a orar, a pedir por las necesidades, a orar por tus pastores, orar por las necesidades de tu iglesia, orar por fortaleza, orar porque el amor de Dios se demuestre en tu vida, en tu familia. Ora y no te canses de pedirle a Dios. Dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pedid y no recibís porque pedís mal. Así dice la Escritura. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Y Dios nos dice que oremos. Y número 3, dice la Escritura en el versículo 18 de capítulo 5, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, por último, si quieres saber cómo es una persona madura en el Señor y que crece en su vida espiritual, dice el pasaje, dad gracias en todo. Alguien maduro no se anda quejando, no anda compartiendo cosas trágicas en internet, no anda tronándose los dedos porque no sabe qué hacer, sino es alguien agradecido con Dios porque nos da la vida, porque nos permite ser parte de su iglesia, porque nos suple en nuestras necesidades, porque está con nosotros,
Hay tantas cosas, hermano, por qué agradecerle a nuestro Dios, que a veces perdemos el tiempo en otras cosas. Pero alguien que está creciendo en su confianza en Dios es alguien agradecido en todo. Dice el pasaje, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Eso es lo que Dios quiere, que seamos gente agradecida. Hoy en día la gente vive descontenta con lo que tiene. Por eso las ventas en internet han crecido muchísimo. Y esas grandes compañías, así como Amazon, han crecido porque la gente quiere más. No está contenta con su casa, no está contenta con su carro, no está contento ni siquiera con su cuerpo. Y el blanco quiere ser negrito, y el negrito quiere ser blanco, y el que no tiene barba quiere tener barba, y el otro se opera, pero es porque la gente no está contenta con lo que tiene. Y la clave para ser personas contentas es ser agradecidos con lo que tenemos. Así es como Dios nos dice en Filipenses 4. Mira lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje está muchas veces mal interpretado, pero está dirigido a eso, a ser agradecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir cualquiera que sea mi situación, entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esa es la exhortación de dar gracias a Dios en todo. Tenemos que ser personas agradecidas. Alguien que vive mal agradecido va a ser personas que se queja, que está preocupada, que está ansiosa. Pero la voluntad de Dios es esa, que nosotros seamos personas agradecidas. Mira lo que dice Primera a los Tesalonicenses 5, 19. Dice: no apaguéis el espíritu. Y el cuarto principio para ser personas maduras espiritualmente es no apagar el espíritu. ¿Y qué significa eso de no apagar el espíritu? Bueno, muchas veces nos enfriamos espiritualmente. Muchas veces no obedecemos a Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios dice no apaguéis el espíritu, se está refiriendo a la obediencia constante a los mandamientos de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos que crecer en eso, en la obediencia a nuestro Dios. Alguien que es desobediente, pues va a estar preocupado todo el tiempo, se va a afligir. Y así como los muchachos que les compartía la palabra de Dios y estaban bien preocupados por la situación del país y me decían: es que Dios está castigando a todos y es que Dios no se preocupa por nosotros, es un Dios que está castigándonos, por eso nos manda estas enfermedades. Y entonces yo le decía: así no es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere bendecirnos y nuestro Dios, es cierto, castiga el pecado, pero ama a las personas. Y esto es para que nosotros lo busquemos más. Y le decía a estos muchachos que tenemos que obedecer a nuestro Dios, que cuando leemos su palabra, tenemos que buscar a nuestro Dios para obedecerle en lo que Él nos dice. Esa es la verdadera bendición, ese es la verdadera propósito de leer las Escrituras. No tenemos que estar preocupados. Y aquel que se preocupa es porque no está meditando en la palabra de Dios. Está preocupado por las circunstancias, está preocupado por el qué dirán, por la economía. Pero alguien que obedece a Dios es alguien que confía y que se aferra a las promesas de Dios. Y yo te animo, hermano, si tú estás pasando por problemas, ya sea emocionales, ya sea físicos, ya sea de problemas en casa, con tus familiares, yo te ruego que descanses en el Señor, que seas una persona alegre, una persona contenta, que se aferra a las promesas de Dios, porque ahí se halla la seguridad, en estar siempre gozoso, en orar, que seas una persona que crece en su comunión con Dios, que habla con Dios, que se expresa y que le dice: Señor, ayúdame,
Yo no puedo hacerlo solo. Señor, ayúdame. Tú estás al control de todo. Yo confío en ti, en que tú eres la roca, en que tú eres mi sustentador, en que tú eres el omnipotente que nos cuida y que estás al pendiente de nosotros y de nuestra familia. Y sea una persona agradecida, hermano. No seamos nosotros como aquellos que solamente quieren las bendiciones de Dios, pero se olvidan de Dios y de ser agradecidos constantemente. ¿Recibiremos, dice Job, recibiremos acaso el bien y el mal no lo recibiremos? Tenemos que ser personas agradecidos tanto en lo bueno como en lo malo. Y Dios permite, y Dios es soberano, y nunca nos va a dejar solos. Nunca va a haber un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios amoroso. No te centres en las circunstancias, céntrate en el Dios que tenemos, en el Dios amoroso, en el Dios poderoso, en el Dios de misericordia que tenemos, en el Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que vela por nuestros sueños. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no hay nada que pueda tocarnos. Y caerán a un lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hermano, la bendición de Dios es buscarlo continuamente y tenemos que trabajar en esto. Son mandamientos bien sencillos, bien prácticos: estar siempre gozosos, orar sin cesar y ser agradecidos con el Señor y obedecerle al Dios en todo. Son mandamientos que son bien prácticos para nuestra vida. No es necesario tener una teología bastante extensa para comprender esto. Es bien práctico. Y esto lo podemos aplicar en nuestro día a día. Así que, hermano, no te olvides de vivir en santidad. No te olvides de vivir para nuestro Dios y de confiar en el Dios que tenemos. Por más que vengan tormentas, por más que vengan luchas, por más que vengan pruebas, tú tienes que confiar. Joven, si tú te has olvidado también de orar, te has olvidado de guardar el gozo, yo te animo también que lo hagas. Quiero orar por ti. Quiero que tú estés confiando en el Señor siempre y que no te olvides de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios bueno y misericordioso y que te quiere bendecir, pero solamente bendice a los que le obedecen. Ahí está la verdadera bendición. Así que yo te invito a que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos provees de sabiduría, gracias porque tú nos provees de gozo y no quieres que seamos hombres y mujeres tristes ni amargados, ni que vivamos estresados ni en preocupación, sino que tú quieres que vivamos en tu gozo, que seamos cristianos conocidos por ser personas alegres y felices. Quieres que tengamos una comunión correcta contigo, no en religiosidad, Señor, sino alguien que tiene una correcta comunión contigo, que habla contigo, que se expresa contigo y derrama su corazón en ti, Señor. Y quieres que también seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que tú nos das, con nuestros bienes materiales, con las emociones que tú nos permites tener, con las enfermedades, con la situación económica y con todo lo que tenemos, que seamos agradecidos contigo, Señor, y que seamos hombres y mujeres obedientes a ti. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Por favor, ayúdanos a ser fortalecidos en ti y aferrarnos a tus promesas, a confiar en que pronto vamos a salir adelante como tu iglesia y que tú vas a cumplir el propósito en nosotros. Por favor, sé con cada hermano, sé con cada familia de la iglesia, cuídanos, cuida a nuestros pastores y sé con nosotros siempre en todo, Señor. Te pido que te quedes con nosotros porque eres nuestro Dios y porque lo has prometido, Señor. Gracias, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermano, es un privilegio saludarte y compartirte la palabra de Dios. Y te quiero animar a buscar a Dios y también a seguir adelante y a estar al pendiente de los anuncios. Pronto nos veremos en la iglesia y espero que estés emocionado por eso. Te saludo con mucho amor. Dios te bendiga.
Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor.